Hola, hoy vamos a hablar de una transformación, bueno, de una auténtica revolución que está ocurriendo en las aulas. Se trata de cómo estamos pasando de esa clase magistral de toda la vida a un modelo donde el verdadero protagonista es el estudiante. Y ojo, que esto no es una simple moda, ¿eh? Es una respuesta súper necesaria a cómo está cambiando el mundo. A ver, pensemos un momento en las clases magistrales. Todos tenemos esa imagen en la cabeza, ¿verdad? El profe en la tarima, hablando, y toda la clase en silencio, tomando apuntes. Durante décadas, vamos, fue así. Era el pilar de todo. Pero, ¿era de verdad el método más eficaz para aprender? Pues parece que la cosa tiene más miga. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ojo a esta cita de Alfredo Prieto, que dice algo que te deja pensando. Dice que dar una clase magistral genera endorfinas en el cerebro del profesor. O sea, que le da una satisfacción que puede crear, casi una adicción a ese método. Es un punto de partida brutal para entender por qué cuesta tanto cambiar, ¿no? Es que no es solo tradición. Vale, vamos a meternos en el meollo del asunto, la crisis del aula tradicional. ¿Por qué este modelo, que lleva tantísimos años con nosotros, de repente está en jaque? Vamos a ver qué es lo que no funciona. Es que el contraste es abismal. Por un lado tenemos el modelo de siempre, el tradicional. El profesor lo sabe todo, es el centro. Y el alumno, pues es básicamente un recipiente que se llena de información. Pero en el otro lado, en el modelo moderno, ¡boom! El estudiante pasa a la acción. Es quien construye su propio conocimiento, se enfoca en habilidades que de verdad va a usar ahí fuera. Y claro, la pregunta es, ¿por qué es tan urgente este cambio? Pues mirad, el Foro Económico Mundial nos da una cifra que es para pararse a pensar. El 65% de los niños que empiezan primaria hoy van a trabajar en empleos que todavía ni siquiera existen, ni existen. Así que, ¿de qué sirve solo memorizar? Lo que se necesita ahora es otra cosa, saber adaptarse, pensar por uno mismo, resolver problemas. Muy bien, entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues una de las ideas más potentes que han surgido es literalmente darle la vuelta a la clase. Se conoce como el aula invertida, o en inglés, la flipped classroom, y la idea es en el fondo muy sencilla, pero a la vez es revolucionaria. A ver, en vez de dar la chapa teórica en clase, eso se hace en casa, y así el tiempo que se pasa en el aula, que es súper valioso, se aprovecha para hacer cosas mucho más prácticas y dinámicas. Vamos a ver cómo sería un día normal con este sistema. Primero, en casa, con tranquilidad, cada cual se mira la teoría, unos vídeos, unas lecturas, lo que sea, a su ritmo. Segundo, si surgen dudas, se pueden mandar online al profesor antes de ir a clase. Y tercero, y esto es lo mejor, la clase se convierte en un taller, un sitio donde se debate, se resuelven problemas, se pone en práctica todo lo aprendido, pero con el profesor allí para ayudar. Y que nadie piense que esto es un experimento nuevo, para nada. Las primeras pruebas se hicieron ya en los años 90, y no en cualquier sitio, en Harvard, en academias militares de Estados Unidos. Y desde entonces, claro, el método se ha ido puliendo y ha demostrado que funciona. Vaya, sí funciona. Pero bueno, la cosa no acaba aquí. El aula invertida es una herramienta potentísima, sí, pero el cambio educativo es mucho más. Es como tener una caja de herramientas llena de opciones súper interesantes. Hay un montón de enfoques distintos, la verdad. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, el aprendizaje colaborativo, en fin, un montón. Pero todos tienen algo en común. Buscan que aprender sea algo relevante, algo que motive, que no sea un rollo, vaya. De todos estos, hay uno que me parece especialmente potente, el aprendizaje basado en proyectos, o PBL. La idea es muy fácil de entender. En lugar de estudiar teoría abstracta y ya está, los alumnos usan esa teoría para resolver un problema de verdad, un problema del mundo real. Y es que con ejemplos se ve clarísimo. Imaginaos en clase de mates. En vez de hacer 1000 ecuaciones sin más, el proyecto es diseñar el presupuesto de la cafetería del instituto. O en historia, crear un documental sobre el barrio. ¿Veis la diferencia? De repente, aprender tiene un sentido, es útil y claro, se te queda mucho mejor. Y otra herramienta que funciona genial es la gamificación, que no es otra cosa que usar elementos de los videojuegos, puntos, medallas, retos, para que aprender sea más divertido y enganche más. Se aprovecha esa parte del cerebro que nos hace picarnos con los juegos para que mantengamos la motivación por las nubes. Claro, todo esto en teoría suena fenomenal, pero la pregunta del millón es, ¿y esto funciona? ¿Hay resultados reales? Pues sí, y los datos la verdad son para quedarse de piedra. Vamos con el primer dato, la participación. Se ha conseguido que hasta un 95% de los universitarios se preparen la lección antes de ir a clase. Es que esto lo cambia todo. La gente ya no llega a clase a ver de qué va la cosa, llega preparada, para discutir, para preguntar, para ir más allá. Pero agarraos porque el dato más impactante
es este: el rendimiento académico. Después de aplicar estos métodos durante varios años, las notas medias han mejorado entre un 50 y un 80%. O sea, no hablamos de subir un poquito, hablamos de una mejora radical. Es una barbaridad. Y no hay más que ver este gráfico para entenderlo. La diferencia entre la barra del modelo tradicional y la del modelo nuevo es que no hay color. Es la prueba visual de todo el potencial que se estaba perdiendo. Al final, la clave de todo esto es un cambio de papeles total. El profesor deja de ser el que simplemente suelta el rollo para convertirse en una especie de entrenador, de guía. Y el alumno, por su parte, deja de ser un espectador pasivo para ser el protagonista, el que construye su propio camino. De hecho, esta cita de la UNESCO lo clava. Dice exactamente eso. El docente pasa a ser un facilitador y el alumno participa activamente. Esto ya no es la opinión de 4 expertos, es una visión global sobre hacia dónde tiene que ir la educación. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. Con estos resultados sobre la mesa y viendo el mundo en el que vivimos, la cuestión ya no es si estos métodos funcionan. La verdadera pregunta es, ¿a qué estamos esperando para adoptarlos de forma generalizada? ¿Está la educación lista para, de una vez por todas, dejar atrás la clase magistral? Los datos dicen que no nos podemos permitir el lujo de esperar más.